Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de geometría. Vamos con la primera pregunta. Nos dice, en la figura se muestra una parte de la vista de la primera planta de una casa, donde BC y DE representan la ventana. Ahora, y la puerta, digamos, y C es, digamos, un punto medio de AF, si los datos tomados como una winch, es decir, para medir todo esto es BC es igual a 2 veces DE, es igual a 180 centímetros, CD más EF es igual a 120, AB es igual a 2 veces EF, ahí es la longitud de CD. Tenemos esta figura que es la misma, vamos a trasladar solamente la base y vamos a usar primero los datos. Ahora, primero nos dice este dato, que BC es igual a 180. Entonces BC es todo esto de acá, es igual a 180, ya está. Es decir, hemos usado ese pequeño dato. Luego, esto, 2 veces DE es igual a 180, ese 2 divide, entonces DE es igual a 90. Listo, ya está. Luego, AB es 2 veces EF, entonces a AB 2 veces BF. A BF le vamos a colocar justamente, vamos a ver, AB es acá a EF, 2 veces EF. Entonces, EF le colocamos una letra A. Entonces, AB será 2 veces A. Listo, hemos usado este dato. Ya está. Ahora, nos dice que C es punto medio de todo. Entonces, todo esto de acá es 2 veces A más 180. Ya tenemos A más B. Nos falta A más B. Sumamos estos dos y nos sale igual que acá. 2A más 180. Entonces, ya está. Es punto medio este punto C. Listo. Luego nos dan este dato, que CD más EF es 120. Reemplazamos los datos de acuerdo a lo que tenemos acá y nos hallamos con esta ecuación, que A más 90 más A es 120. Operamos y ya nos sale 15, que nos pide CD. Y CD será 90 más A, es decir, 90 más 15, y eso nos sale 105. La respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Lee nota que ir del punto C al punto D le toma 12 pasos. Ahora, de ir de B a E le toma 16 pasos. De A hasta F, 20 pasos. Si los puntos A, B, C, D y F son colineales y consecutivos, y AD más BE más CF es igual a 1920, allí es la longitud de los pasos de Lis. Bueno, tenemos los puntos primero. Ya está. Los datos. De C hasta D, 12 pasos. Es decir, de acá C hasta D, 12 pasos. Luego, de B hasta E, 16 pasos. De B hasta E, 16 pasos. Ahí está. Luego, de A hasta F, 20 pasos. Si todo esto de acá es 20 pasos. Ya está. Entonces, nos falta un dato. Este de acá, AD más BE más CF, es 1920. Entonces, ¿qué va a pasar? Que simplemente CF es igual a CD más DF. Lo reemplazamos ahí. Listo. Entonces, bueno, hacemos esto para utilizar todos estos datos. Los reemplazamos. Todo eso es igual a 1920. Y la letra P nos sale 40. Quiere decir que la respuesta es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. Ana, Beatriz y Cecilia se sientan alrededor de una mesa circular de centro O en los puntos A, B y C respectivamente, y nos dan esta ecuación, que la medida del ángulo AOB, BOC y COA están en relación de 5, 3 y 7. Allá la medida del ángulo BOC. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Todo esto lo igualamos a una letra K. Y digamos, este 7 va a multiplicar, este ángulo vale 7K. Este 3 va a multiplicar K, ese ángulo valdrá 3K y este ángulo valdrá 5K. En este caso no le colocamos una letra K, sino una letra alfa. Pues, se puede colocar cualquier letra, es una variable. Entonces acá reemplazamos 5 alfa, 3 alfa, 7 alfa. Sumamos todo, porque todo el círculo es 360 grados. 15 alfa es igual a 360, alfa sale 24. ¿Qué nos piden? BOC, es decir, este ángulo de acá, 3 veces alfa. Entonces, 3 por 24 igual a 72. La respuesta es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. En la figura se muestra una banca plegable tal que los triángulos APB, CQD son congruentes. El ángulo
ABP vale 50 y en la medida de ángulo obtuso formado por uno de los brazos de la banca representado por BD y el nivel del piso. Tenemos acá la figura, que es la misma figura de acá, pero un poco más grande. Tenemos el triángulo acá ABP, el triángulo QDC, listo. Y que nos dice, el ángulo ABP vale 50, es decir, digamos ABP, este ángulo de acá vale 50, ahí está. Pero si nos damos cuenta, trazamos una línea acá, trazamos una línea acá, y nos damos cuenta que esta figura en realidad son justamente líneas paralelas. Entonces este ángulo de 50 se traslada y es este ángulo 50. Listo. Ahora, ¿qué nos dice? Que son triángulos congruentes. ABP y CQD son triángulos. Estos dos triángulos pequeños, es decir, el triángulo de verde con el triángulo, digamos, rosado, vamos a colocarle otro color para que se note, naranja, los triángulos son iguales, son congruentes. Entonces este vale 50, este ángulo a 50, este punto le colocamos un punto por acá, otro lado por acá y otro lado por acá, y listo, se acabó. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice? Que bueno, nos dice allá el ángulo obtuso formado por uno de los ángulos del brazo de la banca representado por BD, es decir, esta línea de acá, y el nivel de piso, pero el nivel de piso es este, y el ángulo obtuso es este de acá, es decir, este es X. Entonces, si esto es 50, ¿cuánto falta para 180? 130, y esa es la respuesta. La letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La figura muestra la parte frontal de la entrada de un cerco donde el triángulo AFE es equilátero. Entonces AFE, nosotros vamos a colocar el triángulo grande AFE es equilátero, y si es equilátero los lados son iguales, los ángulos son iguales. Es un dato muy importante. Nos dice que AE vale 12. AE, es decir, si A vale 12, esto vale 12, 12 y 12. Listo, es un dato muy importante. Luego nos dice que AB es igual a ABC, AB es igual a ABC, y el ángulo ABC vale 60. Y ABC, esto vale 60. Si los dos lados son iguales y vale 60, esto vale 60, 60, y esto es un triángulo también equilátero, este triángulo pequeño de acá. Listo. Luego nosotros nos encontramos que CE es igual a DE, CE, esto de acá es igual a esto de acá. Entonces una letra A, una letra A. Listo. Luego ya hemos colocado los datos, que es lo más importante. Nos dice que la longitud mínima de los puntos B, F y E. Bueno, pero antes de esto nos tenemos que dar cuenta de algo muy importante, que el triángulo B, A y F, es decir, este triángulo que estamos poniendo por acá, es congruente, es igual al triángulo CAE, es decir, vamos a colocar CAE con este triángulo. Estos dos triángulos de verde son iguales, que quiere decir que, digamos, si este lado vale A, este lado vale A. Listo. Este lado es una raya, este lado es una raya. Este lado tiene que ser igual a este lado. Listo. Entonces le colocamos una letra alfa, alfa y acá teta, digamos, ¿no? Para variar los ángulos. Pero ya, eso es muy importante. Entonces, lo interesante es que esta línea vale A y esta línea vale B. Vean ustedes. Entonces, nos pide el problema, ¿qué pasa si nosotros trazamos una línea y nos dice cuál es el valor mínimo de esa línea de rojo, digamos, en base, digamos, a estos lados, a B? Claro, lo que pasa es que si nos damos cuenta, construimos un triángulo, ¿no? Y esa línea en rojo le vamos a colocar una letra X. Pero hay un detalle. Para que exista ese triángulo, justamente ese lado X tiene que ser menor a la suma, digamos, de A y B. Pero hay un detalle, A y B. Nosotros nos damos cuenta que lo mismo, para que exista un triángulo, nos damos cuenta en este triángulo de acá. Vean ustedes. Porque la idea es jugar cuánto vale A y B, ¿no? Es una ecuación. Lo mismo, A, B y 12.
Entonces quiere decir que la suma de A más B tiene que ser menor a 12. Ya está. Entonces, si tiene que ser menor, justamente el 12 es menor que la suma de A más B, esa suma A más B mínimo será justamente 13. Claro, porque puede ser 13, 14, 15, 16, etcétera, hasta el infinito, pero el valor mínimo va a ser 13. La respuesta es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Para saltar un barranco se requiere construir un puente representado por AC. A ver, un ingeniero ubicado en D observa que la longitud del puente es igual a la distancia del punto D al punto B del fondo. Si desde las orillas A y C se ve el fondo con los ángulos cuyas medidas son 3x y 4x respectivamente, ahí es la medida del ángulo que se observa desde el fondo del tramo del puente representado por DC. Tenemos acá la figura y hay un detalle, el fondo es el punto B. Entonces, este pequeño triángulo, acá están los datos 3x, 4x y 2x, ese mismo triángulo es este triángulo de acá, un poco más grande, pero está, digamos, hay que invertir ese triángulo, hay que usar nuestra imaginación. El punto B que está acá abajo está acá arriba, hemos volteado, hemos girado ese triángulo. Entonces el punto C está acá, 4x, 4x está ahí. Entonces el punto A, que es 3A, está ahí, ¿ve? Ahí está. Entonces realmente ese triángulo es el triángulo ABC, es este triángulo de acá, ABC. ¿Qué hacemos nosotros? Claro, hay que hacer un artificio que es muy importante. Primero construimos un triángulo que está acá al costado, porque prolongamos esta línea AC. Entonces construimos un triángulo que vamos a resaltarlo así, de naranja. ¿Por qué? Porque si este es 4x, acá le colocamos 3x y más x nos sale 4x. ¿Por qué 3x? Porque acá hay otro 3x, que era el triángulo, el ángulo A. ¿Para qué se coloca ese 3x? Para jugar con este triángulo grande, digamos, vean ustedes, esos dos lados son iguales, lo colocamos un punto, listo. Y también nos damos cuenta de algo muy curioso, que es justamente el triángulo BAC, B, A y C, vean ustedes, es justamente igual al triángulo, vamos a colocar, es congruente con el triángulo Q, con digamos B y D, es decir, vamos a colocar de verde para que se note este triángulo acá, son iguales, ya está. Y si son iguales, este lado es igual a este lado, a ustedes, acá tenemos el puntito, acá la raya, el ángulo 3x, 3x, y acá está el 3x, acá está el 4x, y este ángulo tiene que valer x, para que todo esto también valga 3x. Es como si tuvieran dos triángulos iguales que giran un poco nada más, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque si nos damos cuenta, esto de acá, 2x más x y más x más 3x, todo suma justamente, lo igualamos a 180 grados y aquí nos sale 18. La respuesta es la letra B. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.